empezamos, ¿no? Ya somos 46 alumnos. A ver, para empezar, algunas personas cuando ingresan en la clase piden que se les acepte. Por ejemplo, Anabel Reinaga está presente. Anabel Reinaga, ¿por qué ha pedido que se le admita en la clase? ¿No puede acceder usted de forma automática? Anabel Reinaga no está en la clase. Buen día, Inge, disculpe, se escucha entrecortado, mi señal está muy baja, perdón. ¿Puedes repetir lo que dijo? Ya, la pregunta a usted era ¿por qué ha pedido que yo le admita en la clase? ¿Es que no puede ingresar en forma automática? Lo mismo con Iván Pérez. No, simplemente para salir de la duda, ¿por qué algunos no logran ingresar en forma automática y otros necesitan que yo les tiquee para que ingresen en la clase? ¿Usted hace lo mismo con otras materias? Ay, perdón, Inge, ingresé con mi otra cuenta, va a disculpar. Ahora mismo voy a ingresar con la institución. Solo es por eso. ¿Y Sí, qué sí, pasa si Inge. no le acepto? ¿No entran? No ingresé entonces, es que me equivoqué de la cuenta. No, pero no es un error, simplemente para salir de la duda, porque varias veces a media clase también hay algunas personas que me piden que les acepte. Bueno, yo en automático les acepto, pero tenía la duda de por qué. Entran con otra cuenta y por eso necesitan que uno lo acepte. Ya, solamente eso. No hay problema, Inge. Entras automáticamente sin necesidad de que te acepten. Ya, no hay problema entonces. Ya, empezaremos con la clase. La última vez que hemos estado en la clase hemos hecho áreas de drenaje de las cuencas, ¿no es cierto? Bueno, acá voy a compartir primero. Como se darán cuenta, hasta ahora, y me imagino que así va a continuar, las clases son simples, no es necesario que hagan mucho esfuerzo, creo, ¿no? Si logran captar lo que durante la clase hacemos, pueden fácilmente aprobar la materia, pero sí necesitan nomás prestar atención durante la clase y ganarse puntos, como lo hemos hecho en el grupo anterior. Ya, lo que voy a hacer aquí es mostrarles, si se fijan, esta figura. Me imagino que todos están viendo, ¿no? Un comprendido, por favor, ¿sí? Sí, están viendo todos. Es el área en la que nos hemos estado moviendo estos días. Me imagino que voy a recortar en una figura para que sea más fácil. Ya lo que quería comentarles acá es que normalmente en esta figura, por ejemplo, ven el embalse Corani, está acá en trazo celeste, y su cuenca natural, cuenca que naturalmente ofrece agua para ingresar en el embalse, está delimitada acá en color amarillo, ¿no es cierto? Esa es su cuenca natural. Después en esta figura se ven también muchas otras cuencas, por ejemplo esta de acá. A ver, lo que voy a hacer es mostrarles mejor con... Voy a escribir sobre la lámina para que sea más fácil. Decía, esta es la cuenca oficial del embalse Corani, como 230 kilómetros cuadrados. Se puede ver acá también, por ejemplo, en color verde clarito. Esta es la cuenca del río Palca hasta este sitio. Hasta este sitio, esta es la cuenca del río Palca, es la zona papera cerca de Cochabamba, de donde viene la papa, ¿no es cierto? Esa cuenca, por ejemplo, drena
hacia el norte, ¿no es cierto?, a través de ese río, y da la vuelta por ahí hasta ingresar aquí a un proyecto que lo estamos estudiando en este momento y que se va a conformar acá un embalse muy grande, más grande que el embalse Corani, y a ese proyecto le llamamos Proyecto Icona. Ya, lo que quiero mostrarles acá es que de esta cuenca Palca que está churada en color azul, actualmente estamos captando parte de las aguas que esa cuenca ofrece. Es decir, si nos fijamos otra vez en la cuenca, en este sitio que lo voy a colocar un círculo rojo en este sitio, ahí hacemos la toma de agua de esa cuenca. Y al hacer esa toma, lo que hacemos es trasvasar aguas del río Palca, que inicialmente no escurrían hacia el embalse Corani por razones naturales, pero nosotros podemos captar y llevar esa agua siguiendo las curvas de nivel, por ejemplo, hasta el embalse Corani. En realidad esa captación se la ha realizado y lo que se ha hecho es combinar la conducción, estoy hablando de la conducción que tiene como 20 kilómetros cuadrados, desde ese círculo rojo hasta llegar a este embalse Corani, que estoy ayudando en rojo. Desde el círculo rojo hasta ese embalse son como 21 kilómetros de recorrido que tenemos que hacer para lograr adicionar aguas al embalse Corani provenientes de la cuenca de Palca. Esto es entonces la cuenca de Palca y esta es la cuenca de Corani, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, como esa captación tiene que suceder en forma automática por gravedad, el agua tiene que lograr ser trasvasada hasta el embalse Corani por gravedad. Necesitamos que la toma, que está acá en color rojo, esté ubicada, por supuesto, más arriba que el nivel en el que se encuentra el embalse Corani. Hemos dicho que el embalse Corani tiene una elevación cuando está completamente lleno el embalse, está justamente al nivel del embalse, del vertedero de excedencias. Obviamente sobre el vertedero de excedencias vamos a charlar posteriormente. El vertedero de excedencias se encuentra a los 3.245 metros sobre el nivel del mar, 0.5 en realidad para ser más exactos. La altura del vertedero, de la cresta del vertedero, está ubicada a la cota 3.245.5 metros sobre el nivel del mar. Cochabamba está a los 2.400 más o menos, ¿no? Entonces eso significa que el sitio de captación en el río Palca no puede ser más bajo que los 3.245.5. Por supuesto que si nos vamos hacia el norte a querer captar esas aguas, vamos a estar ya en una cota más baja que la 3.245.5 y en consecuencia no nos sirve esa cota. Entonces tenemos que ir subiendo hacia arriba. Si por ejemplo la toma el agua acá arriba, qué sé yo, los 3.800 metros sobre el nivel del mar, obviamente que va a llegar desde la 3.800 a la 3.200, va a llegar el agua por gravedad. Pero al hacer eso ya habíamos explicado que lo que estoy haciendo es hacer que la cuenca sea más pequeña, ¿no? Entonces una cuenca más pequeña, obviamente esa cuenquita va a ser solamente esto, por ejemplo. Solamente esto que estoy ayudando en rojo, ¿no ve? Entonces, al captar el agua en una cota más elevada, siempre va a llegar al embalse, porque cada vez estamos captando más alto, pero lo que sucede es que el área de drenaje, la superficie receptora de agua de lluvia es cada vez menor, y en consecuencia tampoco me conviene. Entonces, tiene que haber una cota tal que al utilizarla, el agua todavía llegue por gravedad al embalse. Ahora ese recorrido de 22 kilómetros, 21, 22 kilómetros, se lo realiza siguiendo las curvas de nivel, por supuesto. La curva de nivel nos permite mantenernos a la misma altura. Obviamente, el poquito irá bajando, ¿no? Si tenemos una gradiente
hacia el embalse, obviamente necesitamos una gradiente para lograr que el agua escurra, porque si el agua se encuentra horizontal, no escurre, ¿verdad? Entonces, ese recorrido de 20 kilómetros tiene que ir bajando poquito a poco, lo menos posible, ¿no? Para que, igual que de todos modos, logre llegar al embalse el flujo de agua. Ese recorrido de 21, 22 kilómetros se lo realiza a través de una combinación de túnel-canal. En algunos sectores se construye un túnel y en otros simplemente canal. Y ese recorrido más o menos, voy a mostrarles acá como es el recorrido aproximado. Viene por ahí. Están delimitadas las áreas de drenaje, si se dan cuenta, en verde clarito, hasta un sitio a partir del cual, eso que acabo de dibujar en trazo rojo, es el recorrido de los 22 kilómetros. Obviamente en su recorrido, el canal va recolectando aguas de las quebradas que van de sur a norte, en el caso de la figura van hacia arriba, y que provienen del área de drenaje que ya está delimitada en color verde clarito. Y de esa manera llegan a este sitio, y a partir de ese sitio lo que hacemos es, acá en el dibujo no se nota, a partir de ese sitio se suelta las aguas, y estas aguas van a través de una quebrada y entran en este curso de agua y finalmente llegan acá. En este sitio se encuentra Candelaria, es una comunidad que está un poco alejada del embalse. Entonces hay un río ahí que le llamamos el río Candelaria y que llega al embalse Corani. Fíjense, estoy trazando en verde el recorrido que hace el río. Entonces, ese trasvase de agua significa que a la cuenca original de Corani, que es alrededor de 230 kilómetros cuadrados, se le añade un área de drenaje que naturalmente no escurría hacia el embalse y que en este caso vamos a llamarle trasvase, ¿no es cierto? Es un trasvase que estamos haciendo para lograr adicionar agua al embalse Corani. Entonces, de esa forma, logramos captar aguas de cuencas adyacentes, las captamos y las llevamos. Por supuesto que en este trasvase habría que identificar si realmente se cuenta en este sitio, que estoy circulando en verde, si en ese sitio, si ese sitio es apto para, por ejemplo, construir una presa y de esa manera embalsar. Se han dado cuenta ustedes que cuando construyo una presa en ese río, la elevo convenientemente, entonces lo que hago es evitar que las aguas de lluvia, en la época muy, muy lluviosa, se vayan hacia aguas abajo. Lo que quiero es retener el agua ahí en esa presa, en el vaso que forma esa presa, de manera que evite yo perder agua, ¿no es cierto? Esa es una posibilidad de captación de aguas de ese río Palque, construir una presa. Pero para construir una presa necesito a través de esa presa crear un vaso, un volumen que pueda recibir aguas. Normalmente es muy difícil encontrar un vaso en los ríos, entonces lo único que podemos hacer es, en lugar de captar las aguas del río Palca a través de una presa, las captamos a través de una obra de toma, por ejemplo, los atajados que normalmente hacen los comunarios en sus zonas, ¿no es cierto? Un atajado lo hacemos un poco más de hormigón, etcétera, con un diseño, y le vamos a llamar una toma. Obviamente las tomas en Bolivia, cuando se trata de tomas en sitios montañosos, el tipo de tomas que normalmente utilizamos es las que denominamos tomas tirolesa. Un poco vamos a ver este tema después también. Tomas tirolesa. La desventaja de estas tomas, son tomas de pasada, también se le llama, es que capta agua del río cuando hay agua, cuando no hay no capta. Y si viene una cantidad de agua mucho más grande, un caudal tremendamente grande, la toma capta hasta un tope que está definido por su diseño. La toma tirolesa y cualquier otra toma de pasada tiene un caudal de diseño. Por ejemplo, podríamos decir, voy a construir ahí una toma
cuya capacidad máxima es, por ejemplo, 10 metros cúbicos por segundo. Pero todo caudal natural que me traiga el río, que me ofrezca en ese sitio mayor a los 20 cubos, no va a ser captado. Si en ese momento, si ese día está ofreciendo un caudal de 15 cubos y como mi toma ya está construida para captar un máximo de 10, voy a captar los 10 y los 5 restantes se van a ir hacia aguas abajo a través del río que está ahí es de pasado en color azul hacia el norte, ¿no ve? Entonces la desventaja de una toma de pasada es que no capta la totalidad del agua que el río ofrece en ese sitio. En cambio, un embalse en ese mismo sitio va a captar también las crecidas, los 20 cubos, 30, 40 cubos que viene de crecida, y si el embalse está medio vacío, los 30 cubos se van a quedar ahí en el embalse, ¿no ve? No va a dejar pasar. En cambio, la toma, cuando el río me trae 30 cubos, y si la toma ha sido construida con una capacidad máxima de 10 cubos, le llaman caudal de diseño, va a captar los 10 y los 20 restantes igual se va a ir hacia aguas abajo. Entonces, les estoy adelantando un poquito la diferencia entre lo que es una toma de pasada, por ejemplo, tomas tirolesa, y lo que es un embalse. Lo ideal sería poder tener embalses, ¿no es cierto? Pero les decía, lamentablemente, tenemos muchos ríos en Bolivia. En esta lámina ven un montón de ríos, pero si uno recorre minuciosamente el curso de agua de todos estos ríos, difícilmente se encuentran sitios aptos para construir una presa. Lo que sí se puede hacer es construir una planta de pasada, pero la planta de pasada tiene las desventajas que acabo de mencionar. Bueno, entonces con esto lo que quiero decirles es que ese embalse de Corani, además de recibir aguas de su propia cuenca, que en la pantalla está en color amarillo, recibe también aguas de otras cuencas adicionales que han sido trasvasadas. Y las desventajas y ventajas ya hemos explicado. Concretamente, en los 22 kilómetros de recorrido que se tiene desde Palca hasta el embalse Corani, no hay ningún embalse. Todas las captaciones que se hace de las quebradas, porque son, ahorita les voy a mostrar, si se fijan, aquí hay muchas quebradas que capta ese canal en su recorrido. Fíjense, aquí podría haber ya una. Aquí hay otra quebrada, acá hay otra quebrada, acá hay otra quebrada, y acá hay quebradas cada vez más pequeñitas, ¿no ve? Que van adicionando agua al canal. Y todas esas quebraditas son numerosas, unas 8 quebradas deben estar siendo captadas en esa zona. Todas ellas están constituidas por tomas tirolesas. Tirolesa le llaman del Tirol, que es el nombre que le dan a este tipo de tomas en Austria. En Austria hay una región que le llaman el Tirol, y ahí es donde han empezado ellos a construir ese tipo de tomas, y con el tiempo se han ido perfeccionando el diseño, y como son tomas aptas para zona montañosa, como la zona en la que estamos hablando, en Bolivia también se ha adoptado ese tipo de tomas. Son muy simples. Donde quiera que ustedes vean una toma, seguramente que es una toma tirolesa. Después vamos a hablar un poco más al respecto. Otro tema que les quiero mostrar acá. Fíjense que solamente hemos dicho acá tenemos la captación de Palca que hemos hecho, pero no solamente Palca captamos, también captamos acá Málaga. A la derecha, fíjense, Málaga. Este río que lo ven acá, cuya cuenca también está en color verde agüita, también se lo capta a través de un canal que también tiene finalmente como 20 kilómetros cuadrados, y esos 20 kilómetros cuadrados los voy a mostrar acá en verde. Empieza acá más o menos y capta toda esta zona, área que ha sido definida en color verde clarito, ¿no es cierto? Toda esta área del Málaga y todas las otras quebradas también son captadas. Entonces, en definitiva, en esta lámina, lo que estamos viendo hacia el sur, al lado de la cuenca de Corani en color amarillo, todas las otras áreas que acabo de mostrar en color verde clarito están siendo captadas por Corani para poder, obviamente, adicionar agüita a su embalse, ¿no es cierto?
Estoy borrando, acá tengo la Málaga, Corani y todo el resto que es captación del Palca. Ya, entonces, para visualizar mejor, tenemos todas las superficies en verde clarito están siendo captadas. Por supuesto que si se fijan acá, también sucede eso. Vamos a ver, hay alguien que está pidiendo que se la admita en la clase. Vamos a ver si hay admitir. Alguien quiere. Damián Vicente, lo admitiremos, ¿verdad? Ya está Damián también ahí. Entonces, continuamos con esta explicación. Si se fijan, si originalmente el área de captación de aguas de Corani era como 230 kilómetros cuadrados, su área natural, a esos 230 kilómetros cuadrados le hemos ido adicionando a través de trasvases, captación de aguas de cuencas vecinas que en forma natural no escurren hacia el embalse Corani, sino se van hacia el norte, hacia el Chapare. Hemos logrado, a través de la construcción de sistemas túnel-canal, captar aguas adicionales, ¿no es cierto? Obviamente está claro para ustedes que la hidrología de la que hablamos simplemente se refiere en este tema a cuantificar la cantidad de agua que puedo captar al construir un canal o al construir una obra de toma. Y una vez que capto esa agua, el agua la puedo destinar. En el caso del que estoy hablando, lo destinamos para producir energía eléctrica, pero esa misma agua puede ser destinada para riego o para agua potable, ¿no es cierto? Esa es la ventaja de la hidráulica y hidrología. Simplemente se ocupan de lograr captar aprovechamientos hídricos. Les hablo mucho de las captaciones de agua para hidroeléctricas porque yo trabajo muchísimos años ya en la empresa Corani S.A. y obviamente tengo mucho material para ello, entonces vale la pena que de esa forma también ustedes se enteren. Ya, después, si se fijan en esta misma figura, en color azul está el curso del río. Fíjense que viene desde Palca. Hemos dicho que Palca está por acá. Desde Palca el agua, Palca es una zona muy fría, igual que Corani, ¿no es cierto? Zona andina, la zona donde producen papa. Obviamente tienen sus caminitos los comunarios de acá y se van hacia Cochabamba, llevando sus productos. Las aguas de Palca en realidad en forma natural escurren hacia el norte y van a lo que es el río Icona. El río Icona es este último que ven acá, Icona. Voy a cambiar el color porque no se nota mucho, ¿no? Podemos hacerlo amarillo, tal vez. Icona. Este es el río Icona. Y el río Icona tenemos previsto embalsarlo en este sitio. Ahí se va a formar un embalse, es mucho más grande que el embalse de Corani y por supuesto que recibe mucha más agua, recibe como 7 veces más agua de lo que recibe el embalse Corani. Y su presa es obviamente mucho más grande y más alta, 120 metros de altura. Corani, su presa en la parte más alta, no tiene más que unos 27 metros. En cambio, la presa Icona, en su parte más alta, tiene más de 100 metros, 120 metros. El estudio de diseño final de ese proyecto que le llamamos proyecto Icona, también obviamente es para producir energía eléctrica y actualmente está el diseño de este complejo está a cargo de una consultora española que se ha licitado el estudio y han salido ellos ganadores. Son procesos que duran muchos años. Después de unos 2 años de haber empezado la idea de estudiar Icona, estamos recién en plena estudio. Ese estudio de la empresa consultora española le va a tomar 1 año y medio. En 1 año y medio tiene que poder producir los planos de diseño del proyecto hidroeléctrico Icona y obviamente eso incluye también todos los aspectos de hidrología, geología y además gestión social. La gestión social es algo que realmente en los últimos años ha adquirido mucha importancia. No es cuestión de decir simplemente, yo creo acá en el sitio Icona
yo tengo un sitio ideal para construir una presa, ¿no es cierto?, acá, y adelante, ¿no es cierto? En el pasado sí se hacía eso, pero actualmente ya no se hace eso. Hay que considerar qué comunidades se encuentran asentadas en esa zona, ¿no es cierto? Porque si bien al país le puede convenir construir ahí una presa, inundar muchas áreas, y si en las áreas que se van a inundar a futuro se encuentran comunidades, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? En Corani, cuando construyeron Corani, hubo también ese problema y hasta ahora sigue habiendo, porque Corani, esta presa que la vemos ahí en color azul, celeste, solamente era un río que escurría ahí, ¿no es cierto? Y en ese río, cuando identificaron ese proyecto muy interesante, por supuesto, les voy a decir por qué es tan interesante ese proyecto más ratito, es muy simple. También habían comunidades asentadas en lo que ahora está completamente anegado de agua, ¿no? Entonces en la época lo que hubo que hacer es negociar con los que estaban asentados en la superficie del lago y bueno, compensarles en efectivo o comprarles otras tierras alejadas del embalse, pero es todo un proceso muy difícil a llevar. Han debido escuchar que con la construcción de grandes presas, por ejemplo, me pongo a pensar en Rositas, la cuenca de drenaje de Rositas, la hemos visto el otro día. Rositas, la presa misma está ubicada en el Río Grande, como a 50 kilómetros de Santa Cruz, en una localidad llamada Abapó. Esa presa es tremendamente grande, mucho más grande que Corani, por supuesto. Cuando esté ya funcionando, va a negar muchas comunidades, entre ellas parte de Valle Grande. Valle Grande está camino a Santa Cruz, ¿no es cierto? Valle Grande ya es una comunidad muy grande, tiene muchos asentamientos y por supuesto que cuando los vallegrandinos se han dado cuenta de que van a ser desplazados, obviamente ese desplazamiento significa remunerarles con dinero o significa comprarles y hacerles casas en forma alejada del embalse, ¿no? O sea, es un problema mucho más grande que el problema que tenemos los técnicos para diseñar las obras. Entonces, ese tema de gestión social es algo que no podemos obviar. Sí o sí es muy importante y no podemos obviar. En Icona, por suerte, todavía no hay mucha gente. Claro que son vivos también los comunarios cuando se enteran de que a futuro va a haber un embalse. Los últimos años rápido han ido y se han asentado ahí, han dicho, bueno, yo he estado aquí toda mi vida y si me votan, me pagan, ¿no? Es un negocio también, ¿no? Siempre hay gente viva también que aprovecha la situación. Ya, este es un ejemplo de cuencas, obviamente. Aguas abajo, si se fijan en colores diferentes, están determinadas las áreas de drenaje de otros posibles proyectos. Si se dan cuenta, las aguas del embalse Corani suministran agua para ser turbinada y producir energía eléctrica a la central Corani, luego a la central Santa Isabel, luego a la central San José I, luego a la central San José II, ya están construidas todas ellas, y hay un otro proyecto, Banda Azul, que está más aguas abajo, que también tiene su diseño final, y finalmente el último es el de Icona. Pero obviamente aguas arriba de Icona se tienen unos 2 o 3 proyectos más, por acá es uno y por acá es otro. Pero son proyectos que todavía no tienen diseño final, no tienen estudios de factibilidad siquiera, y bueno, a medida que pasan los años se va identificando nuevos sitios y si son interesantes, se promueve la ejecución de sus estudios, puro estudio, ¿no? Todo este sistema del que les hablo son para futuras presas hidroeléctricas. Está claro también que actualmente en Bolivia la electricidad que consumimos proviene como el 70% de quemar gas. Estamos quemando gas para producir energía eléctrica y después el resto proviene de hidroeléctricas, de eólicas y de solares. Eólicas y solares son sistemas muy nuevos y muy pequeños, ¿no? Los más importantes son los proyectos hidroeléctricos. Y por supuesto que a futuro el gas se termina y en este mismo momento, si en lugar de
quemar ese gas que tenemos para producir energía eléctrica, lo vendiéramos a los países vecinos, saldríamos ganando con creces, porque el gas que las empresas eléctricas tienen que pagar para producir energía está subvencionado. Entonces el gobierno está subvencionando el gas para las centrales eléctricas para que produzcan energía eléctrica, mientras que ese mismo gas que están utilizando las centrales termoeléctricas, se les llama, si ese mismo gas, en lugar de quemarlo, lo exportaríamos, saldríamos ganando porque está subvencionado. Pero en todo caso hay una política de cada vez a futuro dejar de depender del gas, ¿no? Como sucede en el mundo entero. Y la ventaja de nuestro país es que tenemos muchos recursos hídricos. Los últimos estudios indican que del total de potencial de recursos hídricos en Bolivia, ni siquiera el 3% estamos aprovechando hasta este momento. Fíjense que tenemos todavía 97% de centrales que pueden ser construidas en el país. O sea, en este tema tenemos trabajo para largo, ¿no? Y la ventaja es que cada vez tendemos a depender menos de recursos que se terminan, como el gas, y el agua no se termina, ¿no es cierto? La empresa Corani está funcionando desde 1967. 67, 70, unos 40, 50 años ya está funcionando y sigue ahí, ¿no es cierto? Y el agua no contamina, no es un proyecto que contamina. Cuando quemamos gas, estamos contaminando la atmósfera, ¿no ven? En cambio, usar el agua, lo único que se hace es transportar el agua de una altura a otra altura. En ese tema les decía que este tipo de proyectos son muy interesantes, sobre todo el de Corani. A ver si podemos una otra. Creo que no hay. Cancelar. Voy a mostrar una otra lámina que espero esté por aquí rápidamente. Y acá les decía que Corani es un proyecto bien interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos... bueno, tal vez en esta figura podemos mostrarles. Acá nuevamente, si se fijan, Corani está ubicado ahí en color azul oscuro y en los ríos de esta gran cuenca, es la misma que estamos hablando hace rato, ¿no? Acá está Icona, y acá está Embalse Corani, y aguas abajo se encuentran todas las otras cuencas. La ventaja de Corani es que se encuentra en una zona de transición. Si se fijan en esta figura, tal vez puedo también recortarla. En esta figura, si se fijan, tenemos la zona andina. Aquí podemos ver. Por acá estoy trazando un poco la línea imaginaria que divide la zona andina, que está a este lado, de la zona tropical, que está a este lado, ¿no es cierto? Ahí es hacia la derecha, arriba, llegamos a Villa. Fíjense que Villa Tunari está acá. Acá está el río Espíritu Santo y acá están otros ríos. Lo que quería decirles es que el mismo embalse que se encuentra acá está arriba a los 3.245 metros sobre el nivel del mar. Cochabamba se encuentra a los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Fíjense que hay casi 1.000 metros de diferencia para llegar de Cochabamba a Corani. Y por supuesto, cuando hablábamos del ciclo hidrológico, las nubes que vienen del Atlántico, atraviesan todo lo que es la Amazonía, vienen en este sentido, y al llegar a esta divisoria que acabo de trazarla acá en línea amarilla, se ven forzadas a subir, las nubes se ven forzadas a cada vez subir más, y lo que hacen es entonces precipitar las aguas sobre la zona. Si se fijan,
Acá está Corani. Corani recibe en promedio cada año 2.400 milímetros. 2.400 milímetros de lluvia en promedio al año. Colomi recibe solo 700 milímetros de lluvia, columna de agua, al año. Si se fijan, 7 por 3, 21, ¿no? Más de 3 veces recibe Corani que Colomi. Y lo propio, en la cola del embalse, ese embalse tiene en línea recta aproximadamente 8 kilómetros. ¿Qué significa esto que estoy mostrándoles? Que en 8 kilómetros de distancia la precipitación se triplica. ¿No ves? Es algo que mucha gente no capta, no ven, ¿no? Como en 8 kilómetros las lluvias son 3 a 4 veces más grandes. Y es porque estamos en una zona de transición. Todo lo que está hacia este lado es zona andina, y la zona andina es zona que no recibe mucha agua. Por supuesto, hemos dicho que Cochabamba recibe al año 420 milímetros de precipitación. Colombia recibe 700, Corani recibe 2.400 y Villa Tunari recibe 4.500 milímetros de precipitación al año. Fíjense que Villa Tunari está más próximo al Atlántico que Corani mismo y por supuesto que Cochabamba. Ahora, decía Corani, el aprovechamiento hidroeléctrico de Corani, entonces tiene 2 ventajas. La primera, que en su cuenca llueve mucha, entonces caudal, dispone de mucho caudal. Y la segunda ventaja es que se encuentra en una zona de transición. Eso significa que en unos 10 kilómetros horizontalmente hablando, la topografía baja de los 3.245, Corani está a los 3.245 metros sobre el nivel del mar. 10 kilómetros más al norte nos encontramos como 680 metros de desnivel. Fíjense, a eso le llaman caída. La caída que tiene el agua desde los 3.245 para bajar son 680 metros. Y la energía que se produce es proporcional en forma directa a la caudal y a la caída. Entonces, fíjense, esta es la fórmula que nos permite cuantificar la energía, o si quieren la potencia, que podemos obtener de un caudal Q disponible y el cual lo bajamos, una caída de 860 metros. Entonces la caída acá son los H, podemos poner directamente. Obviamente que esto hay que multiplicar por coeficientes, ¿no es cierto? Y el coeficiente se encarga de transformar unidades. Entonces, no se olviden eso. La energía que produce una caída de agua es directamente proporcional al caudal y a la altura. Fíjense que si la altura en lugar de ser 680 metros sería el doble, entonces la energía que yo produzco es el doble. Lo mismo sucede con el caudal. Si en lugar de turbinar 7 metros cúbicos por segundo yo turbino 14 cúbicos por segundo, la energía se hace el doble. Y el C es el coeficiente que me permite manejar las unidades de cada una de estas variables. Ya, entonces era importante decirles eso porque cuando hablamos de 680 metros de caída, eso sí es algo inusual. En el mundo no hay, obviamente deben haber, ¿no? Pero 680 metros de caída es un regalo de Dios. Eso es cuando hablamos de Corani. Cuando vamos a la siguiente planta, que es Santa Isabel tiene como 890 metros de caída. Entonces, es otra vez un regalo de Dios, Santa Isabel. Y de esa forma vamos llegando hasta Villa Tunari, donde en Villa Tunari las caídas ya son mínimas, ¿no es cierto? A medida que nos vamos al norte, cada vez hay menos desnivel.
Bueno, eso era lo que quería comentarles en relación a lo que es este tema de cuencas y cómo aprovechamos nosotros de estas cuencas. A partir de aquí tal vez vale la pena mostrarles a ustedes que volvemos al tema de, tal vez voy a empezar por lo... hablábamos en la última práctica que ustedes entregaron de la precipitación que cae sobre una cuenca, ¿no es cierto? Y decíamos, esa precipitación es bien necesario determinarla porque yo puedo, a partir de ello, cuantificar la cantidad de caudal con el que cuento. Decíamos, por ejemplo, yo tengo acá una cuenca, ¿ya? Y en la cuenca, obviamente, ya la he delimitado, se entiende que esto es el curso de agua, ¿no? Se dirige hacia allá. Aquí está la salida, hemos dicho. En rojo tienen ustedes la divisoria de cuenca ya delimitada, ya saben cómo delimitarla. Y a partir de esto yo puedo decir, cuando en la zona detecto yo que hay un solo pluviómetro, que es este, y que este recibe en promedio 400 milímetros por año, lo que habíamos hecho en la práctica de la última clase, era que aceptábamos que la totalidad, si estos son 10 kilómetros, por ejemplo, área de drenaje son 10 kilómetros cuadrados. ¿Se acuerdan ustedes que el Río Grande hasta Bapó tiene 80,000 kilómetros cuadrados, ¿no? Se dan cuenta la diferencia. Estamos hablando de una cuenca pequeñita que tiene una superficie de 10 kilómetros cuadrados. Voy a traer mi cable, por favor, no se vayan, se está apagando mi tablet. Ya, entonces decía yo, si esta es la situación y no hay ningún pluviómetro más en los alrededores, y alguien me pregunta, ¿y espacialmente, en promedio, cuánto recibe esa cuenca de 10 kilómetros cuadrados? Y la respuesta era obvia, ¿no? 400 milímetros por año. Y después habíamos multiplicado 0,4 metros columna de agua por los 10 kilómetros cuadrados para obtener el volumen que en forma total recibe en todo el año esa cuenca. Y ese volumen lo dividíamos entre la cantidad de segundos en los que ha sido medido ese volumen, un año, y multiplicábamos todavía por un factor de rendimiento, habíamos intentado llamarle, que le llaman en realidad coeficiente de escurrimiento, y de esa manera teníamos el caudal que en promedio ofrece durante todo el año, promedio todo el año, esta cuenca. A partir de ese razonamiento viene un montón de otros métodos mucho más complicados, pero la base es la que les acabo de decir. A partir de esto podemos decir, si eso es así, voy a borrar las cosas que no necesito, voy a borrar esto, me voy a quedar con la superficie de la cuenca, que es lo que me interesa, y a partir de eso lo que podemos decir, ¿y qué sucede cuando yo tengo acá, por ejemplo, otro pluviómetro que en realidad registra 600 milímetros por año, ¿no es cierto? La pregunta a ustedes es, si alguien les pregunta, ¿y cuál es la cantidad de precipitación anual que recibe la cuenca? Lo más rápido es decir 600 más 400 entre 2, 500, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Con esos dos datos y sin hacer mucho esfuerzo de cálculos, yo puedo decir que en promedio esa cuenca recibe al año 500 milímetros por año. Ya esa es la media aritmética que todo el mundo sabe. Voy a afinar un poquito ahora esos cálculos. Ya no voy a hablar de media aritmética, sino voy a hablar de una media ponderada. ¿Ya? Para poder hacer media ponderada, lo que yo hago es trazo una mediatriz. Fíjense la mediatriz. Lo primero que hago es una línea que une a los dos pluviómetros. ¿No ven? Y a partir de ahí yo debo trazar una mediatriz, y la mediatriz, si se acuerdan de geometría, es esta. Esta mediatriz tiene que estar, tiene que estar 90 grados.
tiene que cortar la línea punteada a 90 grados. En este tema, cuando vengan al examen o hagan sus prácticas, tienen que usar una regla y un transportador que tenga a 90 grados. Entonces, lo que hago es, en base a la mediatriz que estoy intentando construir, a ver, ya supongamos que esa está bien trazada, 90 grados. A partir de acá, lo que yo hago es, voy a aceptar de que 600 milímetros tiene un área de influencia. Si son 10 kilómetros, a esto le daré 3 kilómetros y a estos 7 kilómetros. ¿Están de acuerdo? He partido la cuenca en dos. 3 kilómetros más 7 kilómetros dan los 10 kilómetros cuadrados. Y a partir de eso, lo que yo hago es aceptar de que los 3 kilómetros cuadrados reciben 600 milímetros y que los restantes 7 kilómetros cuadrados reciben 400 milímetros por año. ¿Alguien me puede decir entonces, en base a ese razonamiento, la precipitación promedio espacial ponderada? Bueno, ahora sí tengo que empezar a dar puntos, ¿no? En el otro grupo hay bastantes personas que han logrado adquirir puntos para el examen que viene. ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? 460, Inge. Es 4.600 milímetros. Ya, uno dice 460 milímetros, otro dice 4.600. Así es. Sí, sí. Ya. Yo directamente diría que 4.600 está tremendamente erróneo, ¿no es cierto? No puede ser que si un pluviómetro registra 400 milímetros al año y el otro registra 600 milímetros al año, de pronto digan en base a eso que la cuenca recibe 4.600. Está mal, ¿no ve? En realidad, ¿cómo, el que me ha dicho 460 milímetros, cómo lo has conseguido? Inge, le he multiplicado las respectivas áreas por la precipitación en milímetros. Dictame entonces. 7 por 400 más 3 por 600. Toda esa multiplicación y suma sobre 10. ¿Sobre cuánto? Sobre 10, que es el área total. Ya, ¿cómo te llamas vos antes de que me olvide? Edu Matías López. ¿Perdón? Matías López Edu. Matías apellido. Matías López. ¿Edu? Sí. Edu de educación. Ya, Matías. López es tu apellido y Matías tu nombre. No, Matías es mi apellido, primer apellido, López segundo y Edu mi nombre. Apellido. Y tu nombre es Edu. Sí. Eso debe venir de Eduardo. Ya. Edu, lo que me has calculado está correcto. En realidad, si se fijan, el primer cálculo era una media aritmética simple y llana, ¿no ve? Cuando hablamos de media aritmética, la precipitación era calculada a ambas áreas se les daba el mismo peso, ¿no? Un medio era el peso por 400, más un medio por 600, ¿no ven? Esa sería media aritmética. Uy. Ya, la ventaja del método de ponderación con áreas es obvia, ¿no? Obviamente, si se fijan, estamos aceptando partir la cuenca en dos segmentos, en dos áreas, y la que más influencia tiene de los 400, la más grande, etc. Bueno, está correcto. Entonces ya tienes 2 puntos, Edu. Ahora resulta que vamos a ir un poquito más lejos y vamos a decir, si en lugar de tener solamente esos 2 pluviómetros, yo tengo más pluviómetros, voy a adicionar un pluviómetro más en la zona y a partir de ello nuevamente vamos a hacer la misma pregunta. Supongamos que
tengo no solamente esos dos, sino también tengo acá un otro pluviómetro. Uy, no sé qué es lo que vas a oír, pero y que este registra 700 milímetros. Cuando dispongo de esos 3 pluviómetros, la respuesta más inmediata sería decir la media aritmética entre 700, 600 y 400. Esa sería una respuesta la más simple posible, la media aritmética de los 3 valores. La otra posibilidad es seguir con el mismo procedimiento. Y para aplicar el mismo procedimiento, tenemos otra vez que trazar las líneas mediatrices. Entonces voy a unir los 3 pluviómetros a través de una línea punteada, y de esa manera estoy conformando un triángulo. Tengo 3 pluviómetros, tengo un triángulo, ¿no ve? Ahora, a partir de esto tengo que, por supuesto, trazar también las mediatrices. Son 3 lados y en consecuencia tengo 3 mediatrices. Me ubico acá a la mitad, entre 700 y 400, me imagino que es esta la mediatriz que va de esa manera, y entre 600 y 700 tengo esta mediatriz que va de esa manera. Entonces voy a borrar perdón, esta última no está muy bien. Lo estoy haciendo a mano, ustedes tienen que hacerlo con una escuadra y con graduada en centímetros, ¿no ven? Más o menos. Fíjense, voy a borrar todo lo que no necesito. Me voy a quedar con otro color para que sea más claro. Acá tengo una de las mediatrices. Acá tengo la otra mediatriz. Y finalmente tengo acá la otra mediatriz. Y ahora sí voy a borrar lo que no necesito. De esa forma, lo que yo he logrado en la gráfica que están viendo ustedes, he logrado dividir la cuenca en 3 superficies. Y esa división ha sido llevada a cabo considerando las mediatrices de los 3 lados del pluviómetro. Ya, está clarito. Fíjense que las mediatrices realmente se encuentran, si es que están bien trazadas, se encuentran en un único punto. Y ese único punto lo voy a dibujar ahí en amarillo. ¿Qué significa eso? Que 700 recibe esta área que de los 10 kilómetros supongo es como 8, 9, no. Sí, estos son 8 kilómetros y estos son 1,5 kilómetros, 1,5, y este es 0,5. ¿Se dan cuenta las áreas de ponderación para que finalmente la precipitación promedio espacial con el método, a este método le llaman polígonos de Thyssen, polígonos de T-H-I-E-S-S-E-N. Este es el método polígonos de Thyssen. Lo que hace este método es ponderar, pero con respecto a las áreas de influencia de cada uno. Entonces, el resultado será 700 veces 8 más 600 veces 1,5 más 400 veces 0,5. Pregunta, ¿sobre cuánto debo dividir eso? Sobre el área total de la cuenca. ¿Están de acuerdo todo el mundo? Bueno, ¿ya? Entonces, si se fijan, es un método poquito más elaborado que el método del promedio aritmético. En el promedio aritmético, al 700, al 400 y al 600 le asignaríamos una ponderación, un tercio, un tercio, un tercio, ¿no ve? En cambio, con este método, ese un tercio no es un tercio, sino tiene relación con la área de influencias que tiene. Esto entonces sobre el área total, que son los 10 kilómetros cuadrados.
Si se fijan, estos son milímetros, estos son kilómetros cuadrados, estos son otra vez milímetros y estos son kilómetros cuadrados, ¿no ve? Para poder mostrar que kilómetros cuadrados. Y estos son kilómetros cuadrados. Entonces, simplemente este kilómetros cuadrados se va con este y con este, y lo que queda es una cantidad expresada en milímetros. Ya, fíjense que cuando vemos visualmente esta división de la cuenca, el pluviómetro que más peso tiene para calcular el promedio espacial de toda la cuenca es aquel que registra 700 milímetros. Entonces, el resultado aquí va a estar más próximo a 700 que a los otros dos y que también a la media de los tres. Bueno, entonces, esto han comprendido coherentemente, espero. No creo que hayan preguntas. Fíjense que esta pregunta viene a veces en los exámenes y como la mitad de la gente no logra hacerlo. Y creo que la razón es porque no practican en la casa. Tienen que practicar, no es nada del otro mundo. Ahora, en base a esto, lo que yo quiero que hagan ustedes es que se ganen unos puntos. Y para eso, por ejemplo, ya tengo acá el ejercicio que les he dado al otro grupo. Si se fijan en la parte de arriba, lo salvaré para que no se me... Esto va a ser Oli. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde se habrá ido? Estoy en documentos, en imágenes. Dios mío, ¿dónde está eso? Se me ha perdido, les cuento. Abrir y debería haber ahí entre los antiguos. Nada que ver. Y acá. Bueno, no hagamos problema. Vamos a tener de todos modos un otro ejercicio que no se parece en nada al que les di al otro grupo. Otra vez vamos a graficar. Fíjense nuevamente, tengo acá un sistema que va 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilómetros. ¿Ya? Y los mismos 10 kilómetros los voy a repetir horizontalmente para crear una superficie de un cuadrado perfecto. Y eso lo tengo acá. ¿Ya? ¿Está clarito? Entonces, a partir de esto, lo que voy a hacer es, para que todos trabajen sobre la misma escala, lo que voy a hacer es producir una figura en la que el área sea la misma para todos, que no sea algo que que se diferencia entre cada uno de ustedes. Entonces, fíjense, acá tengo la figura y sobre esta me voy a colocar algunos pluviómetros. Wow. Ya, esta es la cuenca. Una cuenca medio rara, ¿no es cierto? Pero en la naturaleza, cuando ustedes delimitan el área de drenaje de un río, pueden salir figuras tremendamente dispares. Voy a colocar acá un pluviómetro que está ubicado en esta intersección del 2 horizontal, 1 vertical. Voy a
colocar otro pluviómetro que está acá, intersección 7.5, otro que esté acá en la intersección 8.1, para no hacerlo muy complicado, porque empezamos a resolver casos muy simples para que después se complique esto, y en ese momento, si se complica, ustedes tendrán que ver cómo salir y lograr la... Ya, esto tiene 1200 milímetros, registra cada año. Este que registra 1000 milímetros cada año, para que sea muy fácil, 900 milímetros para cada año, y este que registre 400 milímetros cada año, este que registre 500 milímetros cada año. Fíjense, podríamos aceptar de que lo que vemos acá, la división en el eje horizontal y en el eje vertical es la misma, ¿no es cierto? O sea, es un cuadrado. Acá estamos, vamos a hacerlo más. Ya. Entonces, fíjense, tenemos cuadriculada la hojita, cada centímetro es 1 kilómetro, entonces tenemos un cuadrado de 10 kilómetros por 10 kilómetros, tenemos 5 pluviómetros, y deseo que ustedes ahora empiecen a trabajar para ganarse puntos, porque hasta el final de la clase pueden lograr. Primero tienen que trazar polígonos de Thyssen, ¿no es cierto? Uno, tienen que trazar los polígonos de Thyssen, y luego lo que quiero que me proporcionen es indicar la fórmula para calcular la precipitación promedio espacial. Tienen que darse cuenta de que estoy haciendo una diferencia entre lo que es precipitación promedio espacial, este es media temporal, para diferenciar, ¿no es cierto? Y esta otra es media espacial. Fíjense que cuando hablo de media temporal, por ejemplo, podría ser, proviene de la media de 7 años de observaciones, ¿no ve? Supongamos que en ese sitio la media de 7 valores, correspondiente a 7 valores de 7 años, es 400. Lo mismo el valor 1000 acá arriba podría ser proveniente de solamente 3 añitos. La media aritmética de 3 años da 1000. ¿Se dan cuenta entonces? Estos valores son media temporal. Media temporal y media temporal con su rayita arriba, para diferenciar de la media espacial, que ya colocamos ahí un sombrerito en lugar de una rayita. Perdón, está clara la diferencia entre precipitación media espacial, que es válida para ese punto y se lo denomina P rayita, y la precipitación promedio espacial, que no es válida para un punto, sino es válida para los 10 kilómetros cuadrados de esta cuenca, y lo denominamos P sombrerito. Entonces, la precipitación media espacial se la puede calcular con el método de los polígonos de Thyssen, ¿no es cierto? Ese método es el que estamos aplicando, y para calcular ese valor, un único valor que representa lo que en promedio recibe esa cuenca, antes que nada tenemos que unir los 5 pluviómetros por líneas rectas, conformando 1, 2, 3, 4 triángulos vamos a conformar, ¿no ve? Una vez que tengo los 4 triángulos, cada triángulo tiene 3 lados, y cada lado tiene su mediatriz. Entonces hay que graficar las mediatrices de todos ellos
y después al final lo que hay que hacer es borrar las líneas que nos han servido para hacerlo y quedarnos con los polígonos que son en realidad áreas de influencia. Y esas áreas de influencia se convierten en factores de ponderación para escribir la fórmula que me permite calcular la precipitación que en promedio espacialmente recibe cada año esta cuenca. Está clarita la instrucción. Pueden empezar a trabajar y obviamente documentos aquí a los... Vamos a poner acá. Poli 2. JPG en documentos. Entonces, continúen, empiecen a hacer el trabajo. Y por favor, si van teniendo preguntas, díganmelas, porque de esa forma nomás vamos a avanzar. No es nada difícil este tema, ¿no? Solamente tienen que practicar. Buenos días, ingeniero. Adelante. Soy Brandon Inge. Quería consultarle algo acerca de los chicos de examen de mesa, porque me han estado empezando a hablar. Ya, qué bien que preguntas, Brandon, porque ese es un dolor de cabeza. Me han comentado que probablemente el martes van a festejar Día del Estudiante, ¿no es cierto? Si Sí, ese Inge, fuera el exactamente. caso, lo que yo creo que hay que hacer es postergar. Del martes nos vamos al sábado. O sea, eso es lo más lógico, ¿no es cierto? Entonces, diles a los que tienen que dar el examen de mesa que si sucede eso de que el martes no hay clases porque hay Día del Estudiante, el examen de mesa se lo posterga para el sábado y obviamente el grupo 1 en su hora y el grupo 3 en su hora. Ya está bien, Inge, porque justamente eso igual a mí me sorprendía. Estamos en la fecha de examen que ha salido para Ingeniería Civil de Hidrología, salió el martes, el 21 de septiembre. Los chicos igual estaban sorprendidos por eso. Entonces, no, muy bien, Inge, muchas gracias. Les voy a decir entonces que es para el día Ya. Sábado. Sábado. Y ¿Ya es un hecho que el martes no hay clases? eso todavía no tengo conocimiento, Inge, pero yo pienso que sí, es 21 de septiembre, Día del Estudiante. Generalmente suelen postergar los exámenes. Algunos docentes nomás medio que saben pasar clases, algunos, muy pocos. Ya, y lo hacemos de esa manera entonces, Brandon. Lo que pasa es que yo no me había puesto a pensar en eso, pero ellos al publicar también ese rato ya deberían haberse dado cuenta y decir no van, ¿no? Pero hasta ahora nadie me ha dicho nada. Pero en todo caso, si es feriado, no hay ningún problema, lo postergamos para el sábado. ¿Me confirma el sábado, Inge, para que les pueda decir todos los estudiantes que están para el examen de mesa? Me confirma, ¿no, Inge, para el día sábado? No, en automático, si es Día del Estudiante, no hay clases. Y entonces en automático se traslada al sábado. ¿No ve? Ahora, Ya, si sí ya, hay Inge, todos nos voy a clases, preguntar los... pero si realmente hubiera clases, hacemos nomás el examen, porque si es disposición oficial de la universidad que haya clases, ni modo, hacemos nomás el examen. Ya, entonces en automático, si realmente no hay clases ya. ese día, el Claro. sábado. No es tan grave tampoco, porque igual el sábado igual podemos hacer el examen. Ya, Está bien, Inge. quedamos en Ya. eso entonces, Ya, Inge, está Brandon. bien. Ya, estarían dando en el grupo 1, ya sea el martes o el martes o bueno, el martes, ¿no? En el grupo 1 tendrían que dar de las 18:45. No, en realidad lo que querían en el departamento es que se respete el grupo a tal hora y como nosotros siempre los uno, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero si quieren que se respete, respetamos también, pues, pero no es tan grave si viene el uno antes que el otro grupo, no es tan grave eso. Ya, perfecto, Inge. Está bien, Inge. Ya. Listo, Inge, está bien, Listo. gracias. Gracias.
¿Alguien ha logrado producir algo de manera que pueda tener puntaje? Ok, ya nos vamos. Nadie quiere ganarse puntos entonces. Para la siguiente clase, Inge. No queda otra, entonces en la siguiente clase van a tener que presentarse y no sé, depende de cuán rápido lo hagan. Tiene que ser muy corta la exposición y los 3 primeros que presenten algo pueden tener puntaje. ¿Ya? Entonces los dejo hasta la próxima clase. Que les vaya bien. Cuídense, por favor, no salgan. Y si el martes no hay clases, será hasta el sábado. El martes cae 21, ¿no es cierto? Martes 21 de septiembre. Si eso es si realmente hacen feriado por Día del Estudiante, nos veríamos recién el sábado. Bueno, que les vaya bien. Suerte con todo. Aquí me despido. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.